Hablas con alguien y dices exactamente lo que se espera de ti. Sonríes en el momento adecuado, respondes como toca y todo parece funcionar. Todo encaja, pero hay algo que no termina de cuadrar. Mientras hablas, aparece una pequeña sensación, como si lo que estás mostrando no fuera del todo tú, como si estuvieras interpretando un papel. Poco a poco, has ido construyendo una versión de ti que funciona, pero que cada vez se parece menos a lo que realmente eres. Te has acostumbrado a ello hasta el punto de que cuesta distinguir qué parte es real y cuál es simplemente lo que has aprendido a mostrar. En este video vas a ver exactamente cómo funciona ese mecanismo y sobre todo vas a entender cómo empezar a salir de ahí, sin romper tu vida, sin hacer nada extremo, simplemente viendo lo que hasta ahora no estabas viendo. Llegas a casa después de un día normal, dejas las llaves, te quitas los zapatos y te sientas un momento sin hacer nada. Todo está en orden, has cumplido, has hecho lo que tocaba, pero hay una sensación extraña que aparece sin avisar, como si algo no terminara de encajar. No es tristeza, no es ansiedad clara, es más bien una incomodidad difícil de explicar, como si la vida que estás viviendo funcionara por fuera, pero no por dentro. Y lo más extraño es que no sabes exactamente por qué. Porque si lo miras desde fuera, todo parece correcto. Estás donde se supone que debes estar. Haces lo que se supone que debes hacer. Incluso dices las cosas adecuadas en los momentos adecuados. Hablas con otras personas y encajas perfectamente. Respondes como toca. Sonríes cuando toca. Te adaptas sin esfuerzo aparente. Y sin embargo, hay momentos muy concretos en los que algo se rompe. Pequeñas grietas que aparecen cuando nadie está mirando, cuando te quedas en silencio, cuando dejas de hacer, cuando ya no hay nadie delante. Y es ahí donde aparece una sensación incómoda, como si hubiera una distancia entre lo que haces y lo que realmente eres, como si una parte de ti estuviera observando todo desde fuera, sin terminar de reconocerse. Y esto no ocurre solo en casa. Ocurre también en situaciones muy normales, cuando estás con ciertas personas y eliges lo que dices con cuidado, cuando te callas algo que en realidad piensas, cuando adaptas tu forma de hablar según el entorno, cuando haces comentarios que sabes que van a encajar, aunque no representen del todo lo que sientes. Poco a poco, casi sin darte cuenta, empiezas a construir una versión de ti que funciona mejor hacia afuera, una versión más pulida, más aceptable, más fácil de integrar. Y al principio parece algo pequeño, algo incluso útil, porque te permite evitar conflictos, encajar mejor, moverte con más facilidad en diferentes situaciones, pero con el tiempo empieza a pasar algo que casi nadie nota. Esa versión deja de ser algo puntual y empieza a ocupar cada vez más espacio. Empieza a aparecer en más momentos, en más conversaciones, en más decisiones, hasta que llega un punto en el que ya no es una adaptación puntual, es la forma en la que te relacionas con el mundo. Y lo más inquietante es que deja de sentirse como una elección. Empieza a sentirse como lo normal, como si siempre hubiera sido así, como si esa forma de actuar fuera simplemente quien eres, y sin embargo, hay pequeños momentos en los que algo no cuadra, momentos
en los que te escuchas a ti mismo decir algo y sientes una ligera incomodidad. Momentos en los que terminas una conversación y te preguntas por qué has dicho ciertas cosas. Momentos en los que actúas de una manera que sabes que no es del todo sincera, pero que repites igualmente. Y esos momentos pasan rápido, los dejas atrás, sigues con tu día, pero se acumulan, se van sumando, y poco a poco construyen una sensación difícil de ignorar, como si hubiera dos versiones de ti que no terminan de coincidir, una que funciona hacia afuera y otra que se queda más atrás, más silenciosa, más difícil de identificar. Y aquí es donde aparece algo importante que casi nadie se plantea. ¿Qué pasa cuando esa distancia empieza a crecer? ¿Qué pasa cuando la versión que muestras se vuelve más clara que la que realmente eres? ¿Qué pasa cuando empiezas a tomar decisiones desde esa versión que has construido, en lugar de hacerlo desde lo que realmente sientes? Porque en ese punto ya no estamos hablando solo de comportamiento, estamos hablando de identidad, de algo mucho más profundo. Y esto no ocurre de un día para otro. No hay un momento claro en el que todo cambia. Es un proceso lento, casi invisible, que se va repitiendo cada día en pequeñas decisiones, en pequeñas adaptaciones, en pequeños gestos que parecen insignificantes, pero que con el tiempo terminan definiendo quién eres hacia afuera. Y en unos minutos vas a ver exactamente cómo ocurre esto. Porque no es algo aleatorio, no es algo que te pase solo a ti. Tiene una estructura muy concreta que casi todo el mundo sigue sin darse cuenta. Una serie de pasos que se repiten una y otra vez hasta construir esa versión que ahora estás viviendo. Y cuando los ves con claridad, entiendes por qué has llegado hasta aquí. Pero sobre todo entiendes algo mucho más importante, que esto no es fijo, que no estás atrapado en ello, que puedes empezar a verlo de otra manera, pero para eso primero necesitas reconocerlo, sin justificarlo, sin suavizarlo, porque una vez lo ves con claridad, ya no puedes seguir actuando exactamente igual. Lo que has visto hasta ahora no es casualidad, no es algo que te pase solo a ti, ni es una sensación sin explicación. Es el resultado de un proceso muy concreto que se repite una y otra vez. Un proceso que empieza de forma tan sutil que es imposible detectarlo al principio, pero que con el tiempo acaba definiendo quién eres hacia afuera. Si lo miras con atención, este proceso sigue siempre el mismo patrón, una serie de pasos que casi todo el mundo recorre sin darse cuenta, y el primero de esos pasos es algo que parece completamente inofensivo. Paso 1. La adaptación. Empiezas a ajustar tu comportamiento en función del entorno. Dices ciertas cosas para encajar mejor. Suavizas opiniones para evitar conflicto. Observas cómo reaccionan los demás y modificas ligeramente tu forma de actuar. Esto no parece un problema. De hecho, parece inteligencia social, parece madurez, parece incluso necesario. Y durante un tiempo lo es, porque te permite moverte con facilidad, relacionarte mejor y evitar situaciones incómodas. Pero aquí aparece un detalle que casi nadie nota. Lo que empieza como una adaptación puntual no se queda ahí, porque el segundo paso aparece sin avisar. Paso 2. La repetición. Empiezas a repetir ese comportamiento adaptado en situaciones similares. Lo que antes era una decisión consciente se convierte en algo automático. Ya no piensas qué decir, simplemente lo dices. Ya no eliges cómo actuar,
simplemente actúas de esa forma. Cuanto más lo repites, más fácil resulta hacerlo, más natural parece, más integrado está. Y aquí es donde muchas personas se quedan, pensando que esto es simplemente parte de su forma de ser. Pero hay algo más que está ocurriendo por debajo, algo que no se ve a simple vista, porque cuando repites algo durante suficiente tiempo, ocurre el tercer paso, y este es el paso en el que todo empieza a cambiar de verdad. Paso 3. La normalización. Dejas de cuestionar ese comportamiento, deja de parecer algo que haces y empieza a parecer algo que eres. Ya no te preguntas si eso te representa o no, simplemente lo das por hecho, lo integras sin darte cuenta. En este punto ya no hay fricción, ya no hay incomodidad evidente, todo fluye, todo encaja, y desde fuera parece que todo está bien. Pero aquí es donde aparece uno de los errores más importantes de todo el proceso, porque cuando dejas de cuestionar algo, pierdes la capacidad de verlo con claridad, y lo que antes era una elección, ahora se convierte en la base sobre la que construyes el resto de tu comportamiento. A partir de aquí aparece el cuarto paso. Paso 4. La automatización profunda. Ese comportamiento ya no solo aparece en ciertos contextos, empieza a extenderse a otras áreas de tu vida. Empiezas a actuar de esa forma, incluso cuando no es necesario, incluso cuando estás con personas de confianza, incluso cuando estás solo tomando decisiones. Y esto es especialmente importante, porque en este punto ya no estás reaccionando al entorno, estás operando desde una versión de ti que has construido. Cuanto más tiempo pasa, más difícil resulta distinguir entre lo que haces por adaptación y lo que haces porque realmente quieres hacerlo. Y aquí es donde muchas personas sienten esa pequeña incomodidad de la que hablábamos antes, pero no saben de dónde viene, porque el proceso ha sido tan gradual que no hay un momento claro al que señalar. Sin embargo, hay algo más que todavía no has visto, porque este proceso no termina aquí. Hay un último paso que es el que cierra completamente el círculo y es el más importante de todos. Paso 5. La identificación. En este punto, dejas de ver esa versión como algo separado, dejas de percibirla como una adaptación o un comportamiento aprendido, y empiezas a verte a ti mismo a través de ella. Construyes tu identidad en torno a ese conjunto de hábitos, de respuestas y de formas de actuar que en realidad empezaron como pequeñas adaptaciones. Cuando esto ocurre, algo muy importante cambia, porque ya no estás simplemente actuando de una determinada manera, estás defendiendo esa forma de ser como si fueras tú, tomas decisiones en base a ella, justificas comportamientos en base a ella y organizas tu vida en torno a ella. Y en ese punto es donde aparece la sensación más difícil de entender, porque desde fuera todo sigue funcionando, sigues encajando, sigues avanzando, sigues cumpliendo, pero por dentro empieza a aparecer una desconexión que no sabes explicar, como si hubiera algo que no termina de coincidir, como si hubiera una parte de ti que se hubiera quedado atrás. Aquí es donde la mayoría de las personas comete un error aún mayor, porque en lugar de cuestionar ese proceso, intentan ajustarlo todavía más, intentan mejorar esa versión, hacerla más eficiente, más aceptable, más pulida, sin darse cuenta de que ese es precisamente el mecanismo que les ha llevado hasta ahí. Si te fijas, todo esto tiene una lógica muy clara. No es un fallo puntual, no es algo aleatorio, es un sistema que se ha ido construyendo paso a paso. Adaptación, repetición,
normalización, automatización, identificación. 5 pasos que parecen pequeños por separado, pero que juntos crean algo mucho más grande. Crean una identidad que funciona hacia afuera, pero que poco a poco puede empezar a desconectarse de lo que realmente eres. Y lo más importante de todo es que esto no es un problema individual, no es algo que te pase solo a ti, es un patrón que se repite en la mayoría de las personas porque el entorno lo refuerza constantemente. Y aquí es donde aparece algo todavía más importante, porque si este proceso tiene una estructura tan clara, también significa que puede ser entendido, que puede ser observado, y cuando algo puede ser observado con claridad, deja de ser invisible. En el siguiente bloque vas a ver algo que cambia completamente la forma de entender todo esto, porque hace más de 2000 años ya hubo personas que identificaron este mismo proceso, que lo analizaron con una precisión sorprendente y que dejaron una forma de verlo que hoy sigue siendo igual de válida. Cuando conectas lo que acabas de ver con lo que ellos descubrieron, todo empieza a encajar de una manera que hasta ahora no habías considerado. Lo que acabas de ver no es un fallo tuyo, no es falta de disciplina, ni debilidad, ni falta de claridad. Es un patrón que ya fue observado hace siglos por personas que estaban mirando exactamente el mismo problema desde otro lugar. Y aquí es donde aparece algo que cambia completamente la forma de entender todo esto. Porque imagina esto por un momento. Imagina que alguien encontrara una idea antigua, no escondida en una cueva, ni protegida por ningún misterio extraño, sino algo mucho más incómodo. Una idea que siempre ha estado ahí, pero que casi nadie quiere mirar de frente, porque contradice directamente la forma en la que vivimos hoy. Los estoicos ya hablaron de esto, pero no como una teoría abstracta, sino como una advertencia muy concreta sobre cómo las personas terminan viviendo vidas que no les pertenecen. Y lo más interesante es que no hablaban de engaños externos ni de manipulaciones evidentes. Hablaban de algo mucho más silencioso, mucho más cotidiano, algo que ocurre sin que te des cuenta, exactamente como el proceso que acabas de ver. Hay una escena que probablemente te resulta familiar. Estás en una conversación con alguien, asientes, sonríes, dices lo que toca, incluso puedes parecer completamente seguro, pero en algún momento, casi sin darte cuenta, sientes una pequeña desconexión, como si lo que estás diciendo no terminara de salir de ti, como si estuvieras interpretando algo en lugar de vivirlo. Ese momento es clave, porque es exactamente ahí donde los estoicos ponían la atención. No en lo que haces, sino en desde dónde lo haces. Y aquí aparece una idea que casi nadie entiende bien, porque se ha simplificado demasiado con el tiempo. Los estoicos no hablaban solo de controlar emociones, ni de aceptar la realidad. Hablaban de algo mucho más profundo. Hablaban de la diferencia entre lo que depende de ti y lo que no depende de ti, pero no en el sentido superficial que suele explicarse, sino en un sentido mucho más incómodo, porque lo que depende de ti no es solo lo que haces, es desde dónde actúas, es la intención que hay detrás, es la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Cuando esa coherencia se rompe, aparece exactamente lo que estás sintiendo. Y aquí es donde todo empieza a encajar, porque lo que tú has construido no es simplemente una versión adaptada, es una versión que ha ido perdiendo conexión con ese punto interno
desde el que realmente decides. Y esto no ocurre porque quieras engañar a nadie, ocurre porque poco a poco has ido desplazando el centro de decisión hacia afuera. Piénsalo con algo muy concreto. Cuando eliges cómo vestir, cómo hablar, cómo comportarte en determinadas situaciones, ¿lo haces porque realmente lo sientes así o porque sabes que encaja mejor? Cuando publicas algo, cuando opinas, cuando decides qué mostrar y qué ocultar, ¿lo haces desde dentro o desde fuera? Estas preguntas no son teóricas, son exactamente el punto donde empieza el problema. Los estoicos decían algo que hoy sigue siendo incómodo de aceptar. Decían que la mayoría de las personas no vive desde sí misma, vive reaccionando constantemente al entorno, a la aprobación, al rechazo, a lo que se espera de ellos, y cuanto más tiempo pasan en ese estado, más difícil les resulta volver a ese punto interno desde el que todo tiene sentido, no porque desaparezca, sino porque queda cubierto por capas y capas de adaptación. Y aquí aparece el concepto central de todo este vídeo, porque esto es lo que realmente está pasando. No te estás perdiendo, te estás alejando de ti sin darte cuenta. No es una pérdida brusca, es un desplazamiento lento, progresivo, casi invisible, que ocurre cada vez que eliges desde fuera en lugar de hacerlo desde dentro. Y cuanto más repites ese patrón, más se consolida, más se convierte en tu forma habitual de vivir. Hay algo importante que debes entender aquí, porque cambia completamente la perspectiva. Esto no es un problema de autenticidad en el sentido superficial que suele decirse. No se trata de ser tú mismo como una frase vacía. Se trata de recuperar el punto desde el que decides, el lugar interno donde no necesitas encajar, donde no necesitas justificarte, donde no necesitas adaptar constantemente tu forma de ser para sostener lo que estás mostrando. Y esto explica algo que muchas personas sienten, pero no saben poner en palabras, esa sensación de que incluso cuando todo va bien, algo no termina de encajar, esa incomodidad que aparece en momentos donde en teoría deberías sentirte pleno, esa desconexión que surge sin motivo aparente. No es falta de algo externo, es falta de conexión interna. Los estoicos no lo llamaban vacío, no lo llamaban ansiedad, lo veían como una consecuencia directa de vivir fuera de ese centro, y por eso su enfoque no era añadir más cosas, no era mejorar la versión que ya habías construido, era algo completamente distinto. Era volver a mirar desde dónde estás viviendo. Y aquí es donde aparece algo que probablemente no habías considerado hasta ahora, porque si el problema no está en lo que haces, sino en desde dónde lo haces, entonces intentar cambiar solo el comportamiento no va a resolver nada. Puedes mejorar hábitos, puedes optimizar decisiones, puedes incluso construir una versión más eficiente de ti mismo, pero si el punto de partida sigue siendo externo, el resultado va a ser exactamente el mismo, solo que más refinado. Por eso muchas personas sienten que avanzan pero no cambian, que mejoran pero no se sienten diferentes, que consiguen cosas pero no se sienten más cerca de sí mismas, porque están operando dentro del mismo sistema, solo que con más control, más estrategia, más esfuerzo. Y aquí es donde la filosofía deja de ser teoría y se convierte en algo mucho más práctico, porque lo que propone no es añadir, es retirar, no es construir más, es dejar de sostener lo que no eres, no es mejorar la máscara, es dejar de identificarte con ella. Pero esto no se hace de golpe, no es una decisión radical, no es algo que puedas cambiar en un momento,
porque el sistema que has construido está profundamente integrado. Aparece en tus decisiones, en tus relaciones, en tu forma de pensar, en cómo interpretas lo que te ocurre. Y por eso el siguiente paso no es entenderlo mejor, es empezar a verlo en tu vida real. Porque en el siguiente bloque vamos a hacer algo diferente. No vamos a quedarnos en la idea, vamos a bajar esto a situaciones concretas, a momentos reales donde este mecanismo aparece sin que lo notes, y sobre todo vamos a ver cómo puedes empezar a salir de él sin forzarte, sin romper nada, sin crear más conflicto. Porque si has llegado hasta aquí, ya has visto algo que la mayoría no llega a ver, has entendido el sistema, y cuando entiendes el sistema, dejas de estar completamente dentro de él. Y eso cambia más cosas de las que parece. Hasta ahora has visto el problema y has entendido el mecanismo, pero si todo se queda ahí, no cambia nada, porque entender sin aplicar es solo otra forma más de quedarte dentro del mismo sistema. Y aquí es donde la mayoría de las personas falla sin darse cuenta, porque convierten este tipo de ideas en algo interesante, pero no en algo útil. Si realmente quieres empezar a salir de este patrón, necesitas hacer algo diferente, no pensar más, no analizar más, sino introducir pequeños cambios en momentos muy concretos del día, justo donde este mecanismo aparece sin que lo notes. Hay una escena muy clara donde esto ocurre constantemente. Estás con alguien hablando, escuchando, reaccionando, y en algún momento notas esa pequeña presión interna que te empuja a decir algo que encaje mejor, algo que suene bien, algo que evite incomodidad. Ese momento dura segundos, pero es ahí donde todo empieza, porque es ahí donde decides desde fuera o desde dentro. Y el primer ejercicio empieza exactamente ahí. Ejercicio 1. Detectar el punto de adaptación en tiempo real. Durante el día de hoy, no tienes que cambiar nada. No tienes que comportarte de forma distinta. Solo tienes que observar un momento muy concreto. Ese instante en el que estás a punto de decir algo que no es exactamente lo que piensas. Ese segundo en el que eliges cómo actuar para encajar mejor. Cuando aparezca ese momento, no lo cambies, no lo fuerces. Simplemente detente un instante interno y reconoce lo que está pasando. Date cuenta de que estás a punto de elegir desde fuera. Ese reconocimiento es clave porque rompe el automatismo. Al principio te costará verlo porque ocurre muy rápido, pero cuanto más lo observes, más claro se vuelve. Empezarás a detectar esos pequeños ajustes en conversaciones, en mensajes, incluso cuando estás solo tomando decisiones. Y aquí es donde aparece algo importante. No se trata de volverte rígido, ni de decir siempre lo que piensas sin filtro. Se trata de empezar a ver cuándo estás eligiendo desde fuera. Porque solo cuando lo ves, puedes decidir si quieres seguir haciéndolo o no. Y aquí viene el siguiente paso dentro del mismo ejercicio. Una vez detectas ese momento, haz un pequeño cambio, no radical, no extremo, solo un pequeño ajuste. Di algo ligeramente más cercano a lo que realmente piensas, aunque sea solo un 10% más honesto, aunque sea una pequeña variación. Ese pequeño cambio es suficiente para empezar a romper el patrón. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo consciente. Este ejercicio tiene un efecto que no esperas, porque al hacerlo empiezas a notar algo diferente.
empiezas a sentir más coherencia interna, menos fricción, menos esa sensación de estar interpretando constantemente. Y esto no ocurre porque cambies lo que haces. Ocurre porque cambias desde dónde lo haces. Pero hay un segundo punto donde este mecanismo es todavía más fuerte y casi nadie lo trabaja. No ocurre en las conversaciones, ocurre cuando estás solo. Piensa en esto. Estás en casa, sin nadie delante, decides qué hacer, qué ver, qué pensar. Incluso ahí sigues operando desde ese mismo sistema. Eliges lo que deberías hacer, lo que encaja con la imagen que tienes, lo que crees que es correcto. Y muchas veces ni siquiera te das cuenta de que sigues actuando desde fuera, incluso cuando no hay nadie. Por eso, el segundo ejercicio es todavía más importante. Ejercicio 2. Recuperar el punto de decisión interno en momentos cotidianos. Elige un momento del día donde estés solo. Puede ser al llegar a casa, puede ser antes de dormir, puede ser cuando estás comiendo sin distracciones. Y en ese momento, hazte una pregunta muy concreta, sin analizarla demasiado, sin buscar la respuesta perfecta. Simplemente pregúntate, si nadie fuera a ver esto, si nadie fuera a saberlo, si no hubiera ninguna expectativa, ¿qué haría realmente ahora? La clave aquí es que no busques una respuesta ideal, busca una respuesta honesta. Puede ser algo muy simple, descansar, no hacer nada, cambiar lo que estabas haciendo, o incluso seguir igual, pero sabiendo que lo eliges tú. Y una vez tengas esa respuesta, hazlo, aunque sea durante unos minutos, aunque sea de forma imperfecta. Este ejercicio parece sencillo, pero tiene un impacto muy profundo, porque empieza a devolver el centro de decisión hacia adentro, rompe la inercia de actuar constantemente desde lo que se espera, y poco a poco empieza a reconstruir algo que habías perdido sin darte cuenta. La sensación de que lo que haces tiene coherencia contigo. Aquí es donde muchas personas se equivocan, porque esperan un cambio inmediato. Esperan sentirse diferentes de un día para otro, y eso no va a ocurrir, porque el sistema que has construido lleva tiempo formándose. Pero lo que sí ocurre es algo más sutil y más importante. Empiezas a notar pequeñas diferencias, pequeños momentos donde ya no actúas igual, pequeñas decisiones que ya no nacen del mismo lugar, y esos pequeños cambios, repetidos en el tiempo, son los que empiezan a transformar todo el sistema. Y hay algo más que necesitas entender para que esto funcione. No se trata de eliminar la adaptación, no se trata de dejar de encajar o de relacionarte con los demás. Eso sería otro extremo igual de problemático. Se trata de que la adaptación deje de ser automática y pase a ser una elección consciente. Ese es el punto real de cambio. Porque cuando eliges conscientemente, ya no estás atrapado en el patrón. Puedes adaptarte cuando lo necesitas y puedes actuar desde dentro cuando lo decides. Y esa flexibilidad es lo que realmente te devuelve el control, no sobre el entorno, sino sobre ti mismo. Si empiezas a aplicar esto, aunque sea de forma imperfecta, aunque solo lo hagas en 1 o 2 momentos al día, ya estás haciendo algo que la mayoría de las personas nunca llega a hacer. Estás saliendo del automatismo, estás viendo el sistema desde fuera, y eso cambia completamente la relación que tienes con lo que te pasa. Y si esto empieza a tener sentido para ti,
si empiezas a reconocer estos momentos en tu día a día, hay algo más que todavía no has visto. Porque todo esto no solo cambia cómo actúas, cambia cómo interpretas tu vida, cambia lo que consideras importante, cambia incluso la forma en la que te relacionas contigo mismo. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente bloque, porque cuando este cambio se integra, la sensación de desconexión empieza a desaparecer de una forma que no depende de lo que tengas o de lo que consigas, sino de algo mucho más estable. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya has empezado a ver algo que antes no veías, no porque haya aparecido algo nuevo, sino porque has dejado de mirar tu vida desde el mismo lugar desde el que la mirabas antes. Y esto es importante entenderlo, porque lo que cambia no es lo que tienes, no es lo que haces, no es lo que consigues. Lo que cambia es desde dónde estás viviendo todo eso. Hay un momento muy concreto en el que esto empieza a notarse. No es algo espectacular, no es un cambio brusco, es algo mucho más silencioso, más sutil. Empiezas a darte cuenta de pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Empiezas a notar cuándo estás actuando desde fuera y cuándo estás actuando desde dentro. Empiezas a sentir esa diferencia sin tener que analizarla, sin tener que pensarla. Simplemente aparece. Y en ese punto ocurre algo que mucha gente no espera. La sensación de vacío empieza a perder fuerza. No porque desaparezcan los problemas, no porque todo se vuelva perfecto, sino porque dejas de alimentar ese mecanismo que la generaba constantemente. Dejas de sostener una versión de ti que no termina de encajar contigo. Y eso, aunque sea poco a poco, cambia la forma en la que te sientes en tu propia vida. Piénsalo en algo muy simple. Ese momento en el que llegas a casa, te sientas y antes aparecía esa incomodidad difícil de explicar, ese silencio incómodo, esa sensación de que algo no encajaba. Cuando empiezas a aplicar lo que has visto, ese momento deja de ser igual. No porque hagas algo diferente, sino porque ya no estás completamente desconectado de ti en ese instante. Y eso cambia más de lo que parece. Porque al final, el problema nunca fue que te faltara algo fuera. El problema era que te habías alejado de ese punto interno desde el que todo tiene sentido. Y cuanto más te alejas de ahí, más necesitas llenar ese espacio con cosas externas que nunca terminan de resolverlo. Y cuanto más vuelves a ese punto, menos dependes de todo eso. Y aquí es donde todo esto deja de ser una idea interesante y se convierte en algo realmente útil, porque no necesitas cambiar tu vida entera, no necesitas romper con todo, no necesitas tomar decisiones extremas, solo necesitas empezar a ver con claridad cuándo estás viviendo desde fuera y cuándo estás viviendo desde dentro, y poco a poco empezar a elegir de forma diferente en esos pequeños momentos. Ese es el cambio real. No es lo que haces, es desde dónde lo haces. Y cuando eso cambia, todo lo demás empieza a reorganizarse de forma natural, sin forzarlo, sin luchar constantemente, sin esa sensación de estar empujando algo que no termina de encajar. Ahora bien, hay algo importante que tienes que entender, porque aquí es donde la mayoría se queda a medio camino. Ver esto una vez no es suficiente. Entenderlo una vez no cambia nada. Necesitas volver a esto, necesitas recordarlo,
Necesitas escucharlo otra vez en momentos distintos, porque este tipo de ideas no se integran de golpe, se van asentando poco a poco, a medida que las reconoces en tu propia vida. Por eso este canal existe, no para darte información, no para explicarte filosofía, sino para que tengas un lugar al que volver cuando empiezas a olvidarlo, cuando vuelves a entrar en automático, cuando vuelves a actuar sin darte cuenta. Aquí es donde puedes recordar lo que ya has visto hoy. Si este vídeo ha conectado contigo, si en algún momento has sentido que esto describe exactamente lo que te pasa, entonces no te quedes solo con una idea suelta, porque esto no es una pieza aislada, es parte de algo más grande. Hay otros mecanismos, otros patrones que funcionan de forma similar y que probablemente también estás repitiendo sin darte cuenta. Suscribirte no es solo seguir un canal, es asegurarte de que vuelves a este punto, de que no te pierdes lo siguiente, de que sigues entendiendo cosas que ya están afectando a tu vida, aunque no las estés viendo todavía, porque lo que estás empezando a hacer aquí es aprender a ver, y cuando empiezas a ver, ya no puedes volver a vivir igual. Y eso es exactamente lo que vamos a seguir haciendo, mostrarte cosas que ya están ahí, pero que no estabas mirando de esta forma, darte las herramientas para entenderlas y aplicarlas, y poco a poco ayudarte a recuperar algo que nunca perdiste del todo, pero que habías dejado de escuchar. No necesitas hacerlo perfecto, no necesitas cambiar todo hoy, solo necesitas empezar a mirar distinto. Y si sigues haciéndolo, si sigues volviendo a este tipo de ideas, algo cambia, no de golpe, pero cambia de verdad. Estos conocimientos no son nuevos, solo habían sido olvidados. Nosotros te los volveremos a enseñar. Esta es tu academia, y aquí siempre habrá algo más que comprender. Nos vemos en la siguiente lección.